Ahora vamos a hablar de la ley de alquileres. Estamos con Agustín Tea, titular de la agrupación de corredores inmobiliarios, de la organización de corredores inmobiliarios. Voy a decir una cosa, escuchamos acá a los inquilinos y ahora vamos a escuchar la palabra de las inmobiliarias, porque la ley propone cambios importantes, digamos, en el funcionamiento de esa relación o de ese tipo de contratos entre inquilinos y propietarios que es siempre, está en un estado de pulsión o de tensión permanente, ¿no? Constante. Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación. No, gracias a vos, programa. Agustín, porque nosotros no queremos tener todas las voces, entonces es importante que los inmobiliarios hablen. Bien, ahí hay una cuestión imprescindible de lo que vos estás comentando. No es que de un lado están la comunidad de inquilinos y del otro lado el corredor inmobiliario, sino que el corredor inmobiliario, exactamente, el corredor inmobiliario es un intermediario y justamente desde ese lugar es donde queremos abordar esta ley. Lo que podemos comentar es que a la hora de mediar y de estar en una situación equidistante entre el propietario y el inquilino, ¿qué buscamos lograr con toda esta situación? Lo que buscamos lograr es que el inquilino tenga todos los recursos habidos y por haber para poder alquilar el inmueble y que el propietario, por su lado, también tenga sus motivaciones para inyectar sus inmuebles para que los inquilinos lo puedan alquilar. ¿Se entiende? Sí, claramente. Nosotros consideramos que esta ley, bueno, esta vía vos dicha, que en realidad no resuelve unas cuestiones de fondo que son realmente superiores. Y que, bueno, ya todos sabemos la crisis que estamos viviendo, en todo sentido. Por ahí en la editorial hay una cuestión muy interesante que has comentado, que hay mucha gente que no compra las maquinarias, sino que directamente va al carry trade o la bicicleta financiera o va hacia el plazo fijo que quizás le dé mayor rentabilidad. Bueno, ahí viene una de las situaciones, ¿no? La escasez de inmuebles o el déficit habitacional existente. Entonces, este problema pasa por parte de quien va a comprar ese inmueble para luego inyectarlo al mercado para que pueda ser alquilado por el inquilino. ¿Se entiende? Sí. Es decir, si nosotros tratamos de circunscribir o complicar al propietario para que pueda comprar, o el inversor en general inmobiliario, para que pueda comprar esos inmuebles, va a haber una carencia de oferta. Al haber esa carencia de oferta, el índice y la demanda ser siempre cada vez mayor, el índice de precios va a ser mucho más elevado de la curva, ¿sí? La curva ahora del digo, punto de encuentro. Con Agustín, ahora se cambia el lugar desde donde se paga la comisión. Sí. Ahora pasa al propietario. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a aumentar el alquiler o el propietario le pone la espalda? Hay una tendencia fuerte con respecto a ello. Nosotros decimos siempre desde la Cámara, sin comisión, sin seguridad jurídica. ¿Está? Si bien podemos Pero no hablo yo de eliminar la comisión. No, digo, nosotros decimos simplemente eso. Porque si lo paga uno, lo paga el otro, en realidad eso es una cuestión a dirimir, pero nosotros queremos hacer hincapié justamente en esto, porque ahí viene nuestro trabajo, ¿no? Desde el lugar de si el locador puede o no pagarla, consideramos que es lógico, como en su momento también se ha propuesto de parte de la comunidad de inquilinos, inyectarle a ese canon locativo mensual el cobro que esté dentro de ese canon locativo mensual los impuestos de rentas y de municipalidad, o sea, que los pague el locador. Eso ha implicado en una suba de ese valor del canon locativo mensual. ¿Qué implica esa suba? Esa suba implicó a que hayan subido los sellados de ley, que hayan subido las comisiones inmobiliarias y demás. Consideramos que sí, acorde a lo que hemos podido tantear en este último tiempo, sí, es muy probable que vayan a subir los valores locativos mensuales, ¿no? Y ahora también se cambia, la ley propone un cambio en la indexación del valor de la propiedad. Bueno, ahí yo creo que encontramos un punto de encuentro un poquito más cercano entre el inquilino y el propietario, ¿no? Porque ahí nosotros no vemos con malos ojos, no vemos con malos ojos que existe un parámetro estable para poder hacer un incremento del valor del inmueble, ¿está? Correcto. Pero hay que ver cuál va a ser ese parámetro, porque muchas veces va a quedar desfasado para un lado o desfasado para el otro lado.
Es decir, si lo hacemos con algún índice que no sea proclive o que vaya en concomitancia con el incremento de los salarios fijos de la gente, va a terminar siendo por encima y va a terminar siendo perjudicado al 100% del inquilino. ¿Está? Perfecto. Y si se usa algún otro método, puede perjudicar al propietario, de acuerdo a lo que vos decís. Exactamente. Del mismo modo puede ser de lo contrario. Es decir, puede ser cualquiera de las dos situaciones acorde a una economía en la que estamos, que está tan convulsionada, que no sabemos qué va a suceder hasta el día de mañana, ¿no? El día de mañana, pasado, hoy... El día de hoy, como vos bien comentabas en la editorial, la inflación fue aproximadamente un 6%. 6,5% la inflación país, el índice de precio del consumidor en Córdoba, 5,6%. La actualización de los inmuebles, el mismo propietario sabe que en este último tiempo ha perdido rentabilidad de su inmueble. ¿Por qué? Porque la estimada para fin de año va a ser de un 40% o más. Y entonces, no ha recuperado ese nivel. Y no. Y nosotros lo que estamos sugiriendo desde la Cámara de Corredores es que sea alrededor de un 15% semestral. ¿Por qué? Porque no va sumando del mismo modo los salarios de todos los inquilinos. Seguro. Entonces, si no, quedamos fuera de mercado. Por eso desde la Cámara hacemos un índice de precios para que todos los valores que queden por encima de aquellos conversados queden totalmente fuera de mercado y bueno, tratar de hacer entender al propietario de que nos vamos a quedar va a quedar en vacancia el inmueble, ¿no? Vamos a escuchar la pregunta de mi compañero Joel. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás? Muchas leyes de acá de Argentina y en general en el mundo, cuando hay dos partes y una es más débil, normalmente el Estado lo que tiende es a compensar. Te pregunto puntualmente entre la relación entre propietarios, inquilinos, también la participación de las inmobiliarias. ¿Crees que hay una relación simétrica? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Un representante de los inquilinos la semana pasada acá nos decía, estas son cuando uno va a una inmobiliaria, estas son las condiciones y si no te gusta, no contrates. Bien, en realidad ahí tenemos muchísimas aristas a la hora de responder esa pregunta. Por un lado, la ley nueva especifica avales o garantías que tienen que ser sí o sí aceptadas por el propietario. Y ahí ya entramos en una dicotomía. ¿Por qué? Porque el propietario tiene que dejar su inmueble con todo lo que eso implica, digamos, prestar su inmueble, dar una tenencia precaria del bien, durante un periodo de tiempo, con todo lo que implicaría de que pueda llegar a destruirlo, a no cuidarlo bien el inquilino y demás. Y por otro lado, digamos, estamos en otra situación que es la que el aval ese solicitado por el banco puede llegar a ser muy costoso para el inquilino. Yendo de lleno a tu pregunta, lo que me estás diciendo, sí, en la ley de defensa del consumidor siempre el más débil tiene que ser el inquilino en este caso. Pero yo he escuchado muchas cosas que, bueno, hay muchas inmobiliarias, ¿no? Y hay algunas inmobiliarias o propietarios que te piden algunas determinadas condiciones que otras no. Por lo general, en Córdoba capital lo que sucede, la gran masa existente de inmuebles en alquiler están circunscriptos en Nueva Córdoba, en el centro y en Barrio General Paz. Lugares donde no se piden meses de depósito. Es decir, cuando se piden meses de depósito son más o menos entre un 5 y un 7% de esa totalidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, me dicen que hay muchos que solicitan el pago del apto eléctrico que lo tenga que pagar el inquilino. Eso, en la gran mayoría de los casos, a nosotros, al menos en nuestra empresa, nunca nos ha sucedido. Nosotros lo hacemos pagar, obviamente, al propietario. Y lo mismo las expensas extraordinarias. Entonces, hay que ver cuáles son las aristas que ellos mismos están... El apto eléctrico es la autorización que te tiene que dar EPEC de que está todo en regla, un edificio cuando está nuevo. Acorde, ¿no?, a la nueva seguridad, a la ley de seguridad eléctrica. Sí, exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Joel, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar si realmente estamos en una situación de desigualdad de uno con respecto al otro. Sí vamos a considerar que, por supuesto, acorde a lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, el que está en desigualdad es el inquilino, ¿no? Apunté entre los reclamos de los inquilinos las garantías.
que deben presentar para un contrato. Bien. ¿Son leoninas, son duras, son Las garantías un por lo general compromiso difícil de cumplir? va a depender por lo general del inmueble que se alquila, ¿no? Pero por lo general la gran masa de inmuebles existentes en la ciudad de Córdoba, nos vamos a circunscribir aquí, por lo general se pide una garantía propietaria y 2 recibos de sueldo. En el caso que no existe esa garantía propietaria, hay que tener una flexibilidad en la que el inquilino también pueda exhibir otro recibo de sueldo. Obviamente, teniendo en cuenta que sea una estabilidad, que tenga una leve estabilidad, una estabilidad mínima de 2 años ese recibo de sueldo y que no tenga una situación de veraz complicada. ¿Está? Desde este lugar lo que vemos en la nueva ley es que, por un lado, puede llegar a molestar al inquilino también, y eso es lo que más nos preocupa acá. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar un aval de un banco puede llegar a ser muy costoso. Nosotros todos sabemos que en épocas de crisis siempre los únicos que nunca han perdido han sido los bancos. Entonces, en este caso, hay que ver también cómo van a responder ante alguna eventualidad de, por ejemplo, se haya quedado sin trabajo, no hayan podido pagar el alquiler, que puede llegar a suceder en estos casos. Hay que ver cómo va a responder ese banco. Es decir, yo creo que también todo esto quiere ser un camino al andar y hay que ver las implicancias con la implementación de la misma ley. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir. En definitiva, con respecto a lo que decían de las comisiones inmobiliarias y con respecto al locador, nosotros también consideramos que le estamos brindando un servicio a ambas partes. ¿Está? O sea, nosotros somos conscientes de ello. Correcto. No estamos brindándole solamente un servicio al inquilino o solamente un servicio al locador. Por eso es que, bueno, hay muchos colegas que están virtiendo esta idea de que se puedan pagar esas comisiones inmobiliarias en un 50 y 50 por parte de cada uno, ¿no? Está bien. Que podría llegar a ser quizás un punto medio. Nosotros lo que queremos es que, insisto en lo mismo, no haya esta escasez de inmuebles y desmitificar esta idea de que el inversor es la mala palabra. El inversor inmobiliario es el que busca el fin de lucro y nunca pierde, sino que ese inversor, y gracias a la presencia de ese inversor, es que tenemos oferta. Porque si no existiera oferta, que realmente hay poca, porque hay un déficit habitacional importante, hay más demanda que oferta, si esa oferta no existiera, estaríamos en un problema gravísimo, porque serían los valores de los alquileres mucho más elevados y más si encima le estamos poniendo tantas trabas para que no compren o para que el rendimiento de su bien inmueble sea cada vez menor. Una pregunta desde la ignorancia y tomando como dato, como base, una frase que vos mencionaste medio al pasar, pero que a mí me parece muy, muy importante. ¿Se puede instalar o existe, digo, lo ignoro totalmente, algún seguro para proteger al inquilino que se queda sin trabajo, por ejemplo? Existe el seguro de caución. Existe el seguro de caución, por supuesto. La realidad es que... nadie lo toma. Y nadie lo toma, porque es muy costoso y además tenés que demostrar una serie de requisitos, una serie de documentaciones para que puedas utilizarlos. Obviamente, cuando salió esta ley, muchos propietarios nos han llamado y nos han dicho, yo tomo estas garantías y no tomo estas, ¿por qué? Porque este inmueble ha sido toda la vida, he tratado de comprármelo y solamente lo compro para tener una jubilación un poco más digna. De hecho, de la cartera de nosotros de administraciones que tenemos en todas las inmobiliarias de la Cámara de Corredores, de toda la cartera que hay, entre un 5 y un 7% tienen más de una propiedad. Entonces, de los propietarios estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la gran mayoría ha ido ahorrando durante su periodo de actividad, ha ido ahorrando para tener un inmueble, para tener una jubilación un poco más digna, ¿no? Entonces, desde ese lugar tampoco podemos coartarles esa idea de también poder incrementar su capital y tener una jubilación un poquito... Claro, en relación a esta posibilidad de que al aumentársele los costos a la oferta, sería en términos de mercado, suponiendo que todos estos impuestos, gravámenes y demás se sobrecargan sobre, en este caso, el propietario, sí. ¿Crees que esto va a elevar los precios? En un gráfico simple, ¿desplazaría la curva de la oferta y el punto de encuentro sería más arriba? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque la demanda sigue existente. Entonces, al día de hoy, como la demanda sigue existente y la oferta, al ser no tan seductora para el inversor inmobiliario, y bueno, si va a haber carencia de oferta, y bueno, evidentemente va a seguir subiendo el valor del canon locativo mensual.
No solamente el por canon eso, locativo mensual, digámosle a la gente, que sería el alquiler. alquiler. ¿Tá? No solamente sería por ese motivo, sino que también por todas estas trabas que se le van incrementando al propietario, que también ya sabe que a este año ya ha perdido rendimiento o rentabilidad del inmueble que tiene en su poder, ¿no? Bueno, Agustín, te agradecemos mucho el contacto como siempre y seguramente te vamos a volver, porque es un tema profundo y que siempre está dando vuelta y que tiene mucha gente en el medio involucrada. Sí, ¿no? tiene mucho a tinte propósito, social, es cierto. sí, pero además del tinte social es una cuestión de cuantificar la cantidad de gente que alquila y los que tienen propiedades en alquiler. ¿Está cuantificado eso? ¿Cuántas propiedades están dadas en alquiler en Córdoba? Nosotros no lo tenemos en los índices que nosotros manejamos dentro de la Cámara de Corredores. Sí manejamos un índice de precios, que eso sí es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se desfasan algunos de los propietarios, nosotros tenemos la manera de demostrar que van a quedar fuera de mercado, por más de que, la rentabilidad sea mayor. Bueno, que entiendan que la rentabilidad va a ser menor. Y por otro lado, sí tenemos un índice de ventas de inmuebles que ha sido elocuente, acaba de llegar esta mañana, ha sido elocuente el último mes porque han reducido de manera sustentable con respecto al año pasado más de un 65%. Las ventas. Las ventas. Y eso hace a lo que les comentaba anteriormente, Ese la escasez. Es el título, querido, el 65%. Con respecto a 2017. Al interanual se cayó la venta de inmuebles. Exactamente. De septiembre inmuebles, de 2017. ¿Hablamos de solo departamentos o incluimos casas? No, hemos incluido todos. Tenemos un desglose importante en el informe que, bueno, si es menester en algún momento se lo podemos brindar, por supuesto, para que también lo puedan explayar acá en el programa, ¿no?